Vamos a leer la palabra de Dios, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 18, en el versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después le apareció Jehová en el Sinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirle y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Mire lo que dice ahora en el versículo 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le habían cesado las costumbres de las mujeres. Y se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, presentando tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, para que vengas tú hablando, Dios mío, a través de tu Santo Espíritu. Revela tu palabra, Señor, en esta mañana, hablando, Dios de gloria, a través de tu Santo Espíritu sobre nuestra vida. Vengas tú, Dios de gloria, haciéndonos saber, entender que las promesas que tú prometes, tú las cumples, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, Jesucristo. Tome asiento, dele palmas fuertes al Rey de Reyes y Señor de los señores. Al tiempo de Dios, Sara iba a dar ¿a qué? A luz. Sara se rió porque la edad que tenía, y también Abraham la edad que tenía, ya eran unas edades avanzadas. Es como que le vaya a decir a alguien ya anciano y le vaya a decir de que va a salir a luz, o una anciana que vaya a salir a luz. Ahí es donde le vienen tantas dudas, tantas cosas en sus pensamientos, de que Sara se rió todavía: ¿cómo yo voy a dar a luz? Es donde el hombre tiene que comenzar a pensar y a ver de que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Abraham, ¿qué es lo que necesitaba para que su descendencia creciera? ¿Qué es lo que necesitaba? Necesitaba un hijo, para que su descendencia pudiera ir de tiempo en tiempo.
Dice la Biblia de que Abraham tuvo que pasar diferentes tipos de cosas para que él pudiera aprender a saber esperar en Dios. De que las promesas del Señor son para aquellos que le aman. Que las promesas del Señor se cumplen tal como Dios lo estipula. ¿Cuántas promesas el Señor te ha prometido para tu vida, para tu familia, para tus hijos? ¿Cuántas promesas? Son muchas promesas. De que muchas veces esas promesas no las vamos a esperar al tiempo que nosotros muchas veces predestinamos. Porque muchas veces le ponemos tiempo a las promesas de Dios. Pero recuerde que las promesas tienen su tiempo, pero al tiempo de Dios. Y se van a cumplir al tiempo que Dios dice predestinadamente que se van a cumplir en nuestra vida. Usted no sabe cuánto tiempo va a pasar. Usted no sabe el momento que va a acontecer. Pero ¿cómo tenemos que estar? Tenemos que tener tales cosas que Dios demanda hacia nuestra vida para saber esperar. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 4, el apóstol Pablo comienza a señalar ciertas cosas que Abraham tuvo para que estas promesas pudieran llegar al tiempo necesario que Dios las quería dar. En Romanos capítulo 4, en el versículo 18, él creyó en esperanza con esperanza. Primera, para poder nosotros recibir las promesas del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Creer con esperanza en esperanza. Porque si no tenemos esperanza, las promesas de Dios, porque cuando se termina la esperanza, dígame, cuando miramos que las cosas están cada día mal en peor. Cuando las cosas las miramos difíciles en nuestra vida, nosotros ahí donde comenzamos a perder ¿qué? A perder las esperanzas en Dios. Pero Abraham no tuvo eso. Abraham creyó que en esperanza, en esperanza. ¿Usted quiere que las promesas de Dios se cumplan en su vida? Tenemos que creer y tenemos que aprender también. Oiga bien. La Biblia dice que los demonios ¿qué? Ellos creen y tiemblan. Quiere decir que los demonios tienen una certeza de que el Hijo de Dios se llama Jesús. Y saben bien que cuando se le acercaron, cuando Jesús se le acercó, dijo: vienes a atormentarnos antes de ¿qué? Antes de tiempo. Quiere decir de que ellos reconocían el poderío de Jesús. Ellos reconocían de que Jesús había poder. Ellos reconocían que las promesas de que Él cumplía, tales se cumplían. Entonces si ellos creen, hermanos, creen y tiemblan ante la presencia de Dios y no se olvidan de que ese Dios verdaderamente cumple tales promesas, ahora cuánto más usted que ha recibido a Cristo en su corazón y está creyendo de que Él puede cumplir esas promesas al tiempo necesario que usted tanto las necesita. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. En el versículo 19 dice: y no se debilitó ¿en qué? En la fe. No se debilitó en la fe. En cierta ocasión Jesús dijo de esta manera: ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Porque sabe lo que hoy en día está faltando, que es la fe. Hermanos, la fe es la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero se espera. Abraham, ¿en qué lo llevó el Señor? Lo llevó a ver el polvo de la tierra. Miró, hermano, el polvo de la tierra y le dijo: así va a ser su descendencia. Y dígame una cosa, Abraham creyó que se iba a cumplir, que así también iba a ser su descendencia, pero no se debilitó en la fe, porque la esperanza te fortalece de mantenerte firme cuando les cree que esa promesa se va a cumplir en tu vida. No importando, hermanos, porque para Dios no hay nada imposible.
se debilitó en la fe, no se debilitó, porque Abraham salió de los 75 años, sale y pasa un proceso, y la promesa que Dios le dijo que se iba a cumplir, ¿hasta qué edad se cumplió? Se cumplió a los 100 años. A los 100 años, y dice la Biblia que no se debilitó, al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de Sara, de la matriz de Sara. ¿Por qué? Porque él no se debilitó. Hermanos, cuando la fe no hace falta, ¿qué hace el cristiano? Se debilita. ¿Por qué se debilita? Porque todo lo que nosotros, hermanos, vivimos como cristianos, nosotros como vivimos una batalla, una lucha, una pelea, es por medio de la fe. Porque si la fe nos hace falta, miraremos que las cosas cada día más se van apartando. Miramos que las cosas cada día más, cada día que van pasando, son cosas que las cosas las miramos más difíciles. Pero por medio de los ojos de la fe, vamos a ver que vamos a poder vencer batallas, vamos a poder vencer luchas, pruebas, dificultades, problemas que estemos pasando, pero por medio de los ojos de la fe. Porque la fe es lo que nos mantiene. Dice la Biblia que el justo vivirá. ¿Por qué? Por la fe. Hermanos, por la fe muchos alcanzaron tantas promesas. Si usted se va al salón de la fe, ¿cuál es el salón de la fe? ¿Cuál es el salón de la fe, mi hermano? El salón de la fe es Hebreos capítulo 11. Usted se va y va a ver, hermanos, cómo estos hombres creyeron en las promesas de Dios. Ellos pasaron pruebas, pasaron luchas, pasaron dificultades, pasaron momentos tristes, pasaron momentos, hermanos, que fueron tirados a la boca de los leones, pasaron momentos que fueron tirados al horno de fuego, pasaron momentos, hermanos, de tribulación. Pero dice la Biblia que ellos no salieron vencidos, sino que salieron victoriosos, porque ellos creyeron a las promesas de aquel que ellos no miraban, pero que estaban creyendo en el invisible, estaban creyendo en el Dios que le había prometido tales promesas. ¿Estás creyendo en ese Dios? ¿Estás creyendo en ese Dios? Daniel, hermano, fue tirado a la fosa de los leones. Y digo una cosa, Daniel, ¿por qué creyó? Creyó por fe. Creyó en el Dios que él clamaba, creyó en el Dios que él intercedía, creyó en el Dios que él era fiel, creyó en ese Dios. Y en medio de ese pozo de los leones, ¿qué le aconteció? Dice la Biblia que Dios, el Dios que en él estaba confiando, le mandó ángel. ¿Para qué? Un ángel que tapó la boca de los leones. También, hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego, en medio del horno del fuego, que ellos fueron lanzados, ellos no quisieron arrodillarse ante aquella imagen, fueron lanzados en el lago de fuego. Pero ellos, por medio de la fe, ellos sabían de que el Dios que estaban sirviendo ahí los iba a sacar de ese horno de fuego. Quiere decir que en esa prueba, en esa lucha, en esa dificultad, en ese momento difícil que esté pasando, Él te puede sacar también. Pero tienes que tener fe y no debilitarte, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Aquella persona que se mantiene débil en la fe, aquella persona que ha dejado de creer en las promesas del Señor, aquella persona que ha perdido la esperanza de que las cosas que a diario le está clamando a Dios y no mira ningún resultado. Pero ¿sabe qué, amigo, hermanos que estén en esta hora? Si las cosas te vienen más difíciles, recuerda que detrás de esa prueba, de esa lucha, de esa dificultad, está la victoria que estás esperando. No puedes cesar de orar, no puedes cesar de ayunar, no puedes cesar de creer en las promesas, porque se van a cumplir tal como el Señor dice. En el versículo 20 dice: tampoco dudó. Oiga bien, no dudó por incredulidad, no dudó. Él no dudó porque Dios le iba a cumplir. Él sabía bien de que esa promesa iba, hermanos, a cumplirse tal tiempo. Pero ¿sabe qué, mi hermanos? Ahí es donde comenzamos, de que el tiempo de Dios nosotros no lo predestinamos. El tiempo de Dios tiene tal punto que tal tiempo se va a cumplir. No sabemos cuándo. Hermano, mire la gente hoy en día. Dios, el Señor dijo: me voy a preparar morada y un día voy a volver. Él dijo
dijo qué tiempo iba a volver. No, Él no dijo en qué tiempo iba a volver. Él se fue y le dijo así a los discípulos: el mismo Jesús que se fue, ese mismo volverá. ¿Y cuándo volverá Jesús? No sabemos el tiempo que va a volver. No sabemos, hermanos, el tiempo que estaremos en esta tierra. No sabemos el tiempo que las promesas del Señor se van a cumplir. Pero el creyente, ¿cómo tiene que permanecer? Tiene que permanecer creyendo en esas promesas que el Señor, hermano, no las tarda. Las promesas se tardan, pero el Señor las cumple tal, porque no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepientan. Esas promesas te van a llegar a su vida. Pero tienen que saber que tenemos que aprender a perseverar. La Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mucha gente está desmayando y piensa que dice: bueno, estando en esta condición, yo sé que la promesa de Dios se va a cumplir. No, si nosotros desmayamos y no seguimos nosotros creyendo de que esa promesa se va a cumplir, lamentablemente no se podrá cumplir. Porque mucha gente todavía se fue, se apartó, se alejó de la fe de nuestro Señor Jesucristo y todavía sigue esperando esas promesas que Él le había cumplido. No, el hombre tiene que permanecer para que esas promesas se puedan cumplir en tu vida. Quiere que las cosas se cumplan en tu vida, permanece en Cristo, está en Cristo, permanece, lucha, batalla por la bendición a su nombre. Cada uno de estos hombres lucharon por la bendición. Cada uno de estos hombres guerrearon por la bendición. Cada uno de estos hombres, hermanos, pusieron su vida, no importando lo que le iba a pasar, lo que le iba a acontecer, lo que le iba a suceder a su vida. Estos hombres siempre estaban creyendo, así como Moisés estaba creyendo, pero viendo al invisible. ¿Estás creyendo todavía en ese Dios? Que las promesas que Él te ha prometido te las va a cumplir. A lo mejor han pasado 5, 10 años, a lo mejor han pasado tiempo y tú no miras esa respuesta todavía. ¿Sabe qué, mi hermano? Dios todavía está viendo tu fe. Dios todavía está viendo hasta dónde aguanta. Dios está viendo hasta dónde. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente, muchas veces, hermanos, le interceden, oran a Dios, y cuando la promesa de Dios llega a su vida, se apartan, se alejan, se olvidan de Dios. Por eso Dios muchas veces tiene que preparar al hombre para que cuando recibe esta bendición, ¿sabe qué el hombre haga? El hombre aprecie la bendición de Dios. El hombre estime la bendición de Dios. El hombre sepa guardar la bendición de Dios. El hombre sepa guardar lo que Dios le da para su vida. Porque muchas veces la bendición de Dios, ¿qué es lo que hacemos? La despreciamos. Porque si nos vamos a la Biblia, hay tantas promesas que el Señor tiene para nuestra vida. Mucha gente desea la promesa de salvación. Mucha gente no quiere la promesa de salvación. Quiere promesa de bendición, promesa de sanidad, promesa de liberación, promesa de restauración, promesa de tantas cosas que quiere en su vida, pero menosprecia, ¿sabe qué? La promesa de salvación para su vida. Esa promesa, hermanos, que no la podemos despreciar. Esa promesa es la que el hombre tiene que guardar. ¿Sabe por qué? Porque ¿qué ganará el hombre si gana todo este mundo? O Dios le da todo lo de este mundo, pero pierde su alma. Lo que el hombre tiene que hacer es saber esperar en Dios y aprender a guardar lo que Dios ha puesto en su vida. Dele palmas fuertes al Señor. Tampoco dudó por incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Duda. Incredulidad es no creerle a las promesas de Dios. Y dice la Biblia: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció. ¿En qué? ¿En qué se fortaleció? Hermanos, los discípulos le decían al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Pedro, cuando iba a pasar aquella prueba, que iba a ser zarandeado, los discípulos iban a ser zarandeados, ¿qué es lo que le dijo el Señor? Pero yo he orado al Padre para que no le haga falta la fe. Porque la fe, hermano, por medio de la fe que el hombre tenga, las promesas de Dios las podrá recibir. Pero si no hace falta esa fe, ¿sabe lo que pasa? Comenzamos a dudar, comenzamos a debilitarlo. Pero cuando viene, hermano, ese poder de la fe sobre nuestra vida, nos comenzamos a fortalecer y a creer. Aunque el diablo dice que no, sabemos que Dios dice que sí, que se va a cumplir. Cuando, hermano, el diablo dice no va a cambiar ese hombre, cuando el diablo dice no podrá
cuando el diablo te dice no vas a crecer espiritualmente, cuando el diablo dice que no vas a poder hacerlo, el Dios que te fortalece tú, te va a decir todo lo puedes en Cristo que lo fortalece. Sabe bien que en Cristo vas a encontrar esa fuerza. En medio de la fe vas a saber vencer y ganar las batallas. Porque por medio de que nosotros pasamos nos fortalecemos. Y dice la Biblia, se fortaleció en fe, dando gloria. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en las pruebas? ¿Cuánto le dan gloria a Dios al Señor en las luchas? ¿O solo cuando está la bendición? ¿O solo cuando te sientes prosperado? ¿O solo cuando te sientes bendecido? ¿O solo cuando te sientes de que tienes la bolsa llena de dinero? ¿O solo cuando te sientes que a lo mejor tienes dinero en el banco? ¿O solo a lo mejor cuando sientes de que estás prosperado? ¿O a lo mejor la refrigeradora está llena de comida? ¿O a lo mejor las pailas están llenas de comida? Pero le da gloria a Dios cuando las pailas están volteadas, cuando no hay comida. O a lo mejor te está comenzando a escasear algo en la comida. O a lo mejor te está escaseando el calzar, el vestir. En ese momento a lo mejor no le da gloria a Dios, pero el Señor te dice da gloria a Dios en medio de todo. Da gloria a Dios, hermano, en todo, en la prueba, en la lucha, en la dificultad, en el momento difícil, en donde tienes que darle la gloria a Dios. Hay ciertos requisitos para poder recibir la promesa de Dios en nuestra vida. Y si no cumplimos tales requisitos, por eso a veces el hombre comienza a dudar y a decir: yo no sé por qué no se cumplen las promesas de Dios en mi vida. Yo he escuchado, hermano, un testimonio de una persona. Esta persona, hermano, trabaja de otra manera. Un ejemplo te voy a poner: trabaja como de lotería. Y esta persona, hermano, miró a otra persona que estaba prosperando, que comenzó Dios a bendecirla. Y dice, esa persona decía: ¿por qué será de que Dios la bendice así? A mí no me bendice. Porque ella estaba tratando la manera que Dios la bendijera de otra manera. Que las promesas de Dios se cumplieran de otra manera, de otra forma. Y las promesas de Dios no se cumplen así. Las promesas de Dios se cumplen tal como Dios dice en su palabra. Y cuando el hombre comienza a creer esas promesas tal como dice la palabra, Dios dice en su palabra de que Él no cambia. Dios dice que sus promesas son fieles y son verdaderas. Y la Biblia dice claramente de que esas promesas llegan al hombre cuando el hombre está creyendo, pero cuando el hombre está haciendo las cosas tales como Dios manda y creyendo en sus promesas. Porque muchas veces el hombre quiere decir, quiere prosperar y a lo mejor está haciendo cosas ilícitas. Y dice: bueno, Dios me está bendiciendo, estoy recibiendo la prosperidad de Dios. Y a lo mejor no está creyendo en las promesas de Dios. Cuando le creemos, no nos apoyamos a alguien de que le vamos a creer porque estamos apoyándonos a alguien. Podemos decir, como eso se llama, un pie de amigo. No tengo un pie de amigo que me esté apoyando, sino que mi pie de amigo se llama Jesucristo. Jesucristo. El hombre se tiene que apoyar por medio de la fe. ¿Sabe por qué? Porque ese pie de amigo de repente se puede derrumbar, se puede caer, y ahí es donde el hombre pierde las esperanzas. Pero cuando el hombre se está apoyando en el Señor, cuando el hombre está creyendo en esa promesa, tiene su fe fortalecida en Él, en medio de la prueba, de la lucha, de la dificultad que le pasa en su vida, que lo que va a pasar, va a seguir esperando. Va a seguir esperando. Yo sé que se va a cumplir esa promesa. Yo sé que vendrá mi vida en medio de lo que estoy llorando, en medio de lo que estoy sufriendo. Yo sé que esa promesa se va a cumplir en mi vida. Yo te creo, Dios. Yo te creo, Dios, que las promesas tuyas se van a cumplir en mi vida. Y yo creo en tu palabra. El Señor le dijo a Pedro: hijitos, y no habían pescado nada. Y le dijo: por tu palabra, Señor, yo lo haré. ¿Y qué pasó? Él fue y creyó en esa palabra. Abraham fue señalado y le dijeron de esta manera, de que al tiempo de Dios iba a tener un hijo. Sara no creía. Pero si usted se va al versículo 21, no, al capítulo 21 de Génesis, usted va a ver lo que aconteció.
En el capítulo 21, visitó Jehová a Sara como había dicho. Oiga bien, ¿cómo la visitó? Como lo había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Eso es lo que más, hermano, me gusta. Oiga bien, dice, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho, vino la promesa de Dios para su vida. Hermanos, las promesas del Señor son fieles. Nunca te olvides. Las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida, pero tienes que seguir creyendo. Creyendo que plenamente convencido que las promesas del Señor se cumplen a aquellos que creen. Aquellos que creen. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero aquel que se acerca a Él crea que le hay, porque Él galardona a los que le buscan. Hermano, está viendo que Dios te galardona cuando tú lo buscas. Sigue buscándole a Dios, sigue buscando su presencia, sigue buscando su rostro, y verás que esa promesa cada día más se acercará a tu vida, se acercará a tu familia, se acercará a tus hijos. Pero sigue buscando la presencia de Dios, porque queremos que esas promesas se cumplan, y en vez de acercarnos a Dios, nos vamos alejando de Dios. Nos vamos alejando de Dios. Y si nos vamos alejando de Dios cada día más, la bendición la vamos viendo cada día más largo de nuestra vida. ¿Quiere ver la bendición más cerca? Síguelo buscando. No te despegues de orar, no te despegues de ayunar, no te despegues de clamarle a Dios diciéndole: Señor, yo creo en tus promesas. Estas promesas se van a cumplir al pie, tal que el tiempo que tú quieres, Señor, y según la voluntad tuya. Y vas a ver de que se va a cumplir en tu vida. Porque muchas veces tenemos que mencionarle a Dios y decirle al Señor: Señor, mire tus promesas. Usted cuando está orando le dice: Señor, tus promesas se van a cumplir en mis hijos, te van a cumplir en mi familia. Yo lo creo, Señor. O solo en el culto cuando vienes. No solo cuando vienes al culto. En tu casa, cuando oras en la madrugada, cuando te levantas a orar, tienes que clamarle y hacerle recordar al Dios que alaba, al Dios que lo busca, al Dios que intercede, al Dios, hermano, que hasta el día de hoy lo tienes en tu corazón, y verás que la respuesta va a venir para tu vida. Pero tienes que aprender a creer que las promesas del Señor no vendrán a tu tiempo. No van a venir a tu tiempo. No van a venir a mi tiempo. Van a venir al tiempo de Dios. ¿Cuántos quieren que las promesas de Dios se cumplan al tiempo de Dios? Usted ha mirado de que mucha gente se han cumplido las promesas de Dios en su vida y ya no están dentro de la iglesia. ¿Pero por qué cree usted? Porque de tanta insistencia de no decirle: Dios, trabaja, Señor, ahí trabaja, ahí convence, ahí, Señor, haz la obra, sino que clamamos y oramos para que se haga nuestra voluntad. Y cuando se hace la voluntad de Dios, vamos a ver, hermanos, que Dios trabaja tal como sabe trabajar. Dios sabe trabajar perfectamente. Dios sabe ver el tiempo que nos va a dar la bendición para nuestra vida. Pero tenemos que saber esperar, como el salmista David decía: pacientemente esperé en Jehová, y Él me hizo sacar de lodo cenagoso. Porque cuando te encuentres en ese lodo, Él te va a sacar. Cuando te encuentres en la prueba, Él te va a sacar, porque sabes esperar en Dios de que esa promesa se va a cumplir. Pero esperemos en Dios que esa promesa se va a cumplir tal como está escrito en las Escrituras. A su nombre, dele palmas fuertes al Señor y coloquémonos de pies.